minera es Amelia Ortiz, presidenta del Museo Minero, que decimos nosotros, el Museo de la Minería del País Vasco. Hola, Meli. Hola, hola, Coro. Pedazo paisaje que tenemos detrás. Sí, paisaje que duele, ¿eh? Es un paisaje que duele. ¿Qué es la Corta para ti? La Corta de la Mina Concha 2. Pues la Corta es la culminación de muchos años de angustias y de incertidumbres sobre qué nos venía, ¿no? Yo nací en el año 54 y nací ya metida en un gran debate que había en el pueblo sobre qué es lo que iban a tirar, porque ya se había tirado o ya se empezaba a hablar de que el pueblo lo tiraban. ¿Naciste aquí? Nací aquí mismo, aquí al lado, o sea, estamos aquí en el borde de la Corta, pues en el borde de esta Corta nací, en el borde de esta Corta. Mi casa desaparece, de las últimas que desaparece, en el año 75, es cuando yo me marcho de mi casa. ¿Tenías entonces 21 años? 21 años y marchamos en diciembre. Marchemos en diciembre. O sea que durante los primeros 20 años de tu vida estabas siempre oyendo hablar de que os iban a hacer salir de aquí, qué es lo que iba a desaparecer, cuánto del pueblo se iba a quedar, qué casas iban a... Hombre, esa incertidumbre viviríais, yo tengo, ¿no?, recuerdos muy bonitos de mi primera infancia, ¿no?, de la infancia pequeñita, pues porque yo estaba todo el día en la calle, no sé, a mí no me gustaba la casa. Yo me podía haber quedado en mi casa también, con la abuela, con mi madre, pero es que no me gustaba la casa. Entonces yo, en cuanto me ponían el vestido y las zapatillas, yo salía cingando de casa y me dedicaba a recorrer el pueblo. Lo mío era recorrer el pueblo. Desde los 2 años creo que anduve sola por el pueblo. ¿Sí, eh? Sí. El pueblo que está aquí. El pueblo que estaba aquí. No imaginemos el Gallarta de allí, sino el Gallarta de ahí. Era el pueblo que estaba aquí, que era una cuesta, dice Velasco Ibáñez, que era una cuesta empinada y pedregosa, efectivamente, era así, empinada y pedregosa, que iba subiendo hasta esa altura que vemos allá arriba, ¿no?, los últimos bancales que tenemos ahí. Y era esa cuesta. A mitad de la cuesta encontrábamos la plaza, el ayuntamiento, la escuela, la iglesia, el frontón, pero sobre todo la plaza. Yo me acuerdo mucho de la plaza porque la plaza era el parque de los niños, ¿no? En realidad nosotros jugábamos en cualquier sitio porque en cualquier rincón de cualquier casa había un patio y jugabas allí. Había sus limitaciones también para el juego. Una era que escuchábamos la trompetita del guarda que tocaba que venía el barreno. Y eso, cuando eres muy pequeña, da un poco miedo, porque es una explosión muy fuerte y... Claro, crecíais entre maquinaria alrededor, explosiones, o sea, ahí estaba el pueblo, lo que iba quedando poco a poco del pueblo, pero alrededor digamos que os iba comiendo la explotación minera. Yo tengo el recuerdo sobre todo de los años 60. El año 60, que ya había desaparecido aquella parte de allá que se ve en la mina, ya había desaparecido. Y la escuela se quedó casi en el borde de la explotación que venía por el este, por allá. Todavía quedaban arriba, al sur quedaban todavía bastantes casas, pero por ahí quedaba ya. Y entonces, desde la escuela, lo que salíamos los niños a ver las máquinas, porque impresionaba mucho. Es la época en que se incorporan las grandes máquinas a la minería. Hasta entonces había camiones pequeños, estaban los tranvías aéreos, que eran el sueño de mi vida. Yo decía, que alguien me monte en una de esas vagonetas y me lleve... Yo pensaba que aquellos vagones irían a los confines del mundo, pero me bajaban a Ortuella. O sea, que no es que iba muy lejos, pero yo tenía ese gran sueño, ¿no?, de que montarme algún día en una de esas vagonetas aéreas y hacer un viaje volando por ahí arriba, era una gran ilusión. Pero bueno, que de repente llegaron camiones enormes, bueno, yo creo que las ruedas eran más grandes de lo que yo soy ahora, no de lo que era entonces, que era una cosita así pequeñita, ¿no? Y luego las palas que cargaban el mineral. Después de las explosiones, el mineral que está desmenuzado se cargan grandes palas a los camiones. Y eso era terrible, porque lo que hasta entonces se había viniendo haciendo con cestos o con vagonetas, ahora de repente una pala de aquellas cargaba prácticamente de un cazo un camión. Y eso era
bueno, para los niños una novedad que íbamos todos allí a mirar, y también para los abuelos. Los abuelos también solíamos... La diferencia de maquinaria la notarían ellos Claro, también. solíamos estar. Y luego el paso de los camiones por el pueblo pues se hizo más grande también. Había mucho paso. Mi madre me contaba una anécdota que yo tengo solo el recuerdo del camión, pero no recuerdo por lo visto venían dos camiones, uno en una dirección y otro en la otra, y yo estaba jugando allí en la carretera, y los camiones pues frenaron y yo me quedé allí con los ojos tapados, y todo el mundo vino a buscar, y dice, ¿por qué estás tapando los ojos? Porque no quería verme morir. ¿Y tendrías cuántos años? No, tendría 4 años así, pero jugaba allí en la carretera. Sí, jugabais rodeados de todo lo que era la actividad de la explotación de la mina. Claro, ahora no podemos entenderlo porque ahora todo es tan... el nivel de seguridad de los niños es terrible, ¿no? Pero, vamos, yo lo que recuerdo es que a ver si encontrábamos un columpio en alguna huerta que hubiera puesto algún abuelo bien intencionado para podernos columpiar un rato, porque columpios es que no había, ¿no? No había. La compañía franco-belga, en el polígono que hizo para sus empleados en Sanfuentes, hizo un parquecito y hizo unos columpios, pero eso eran para los empleados de la franco-belga. Eran unos privilegiados. Y entonces nosotros íbamos hasta allí y mirábamos por entre las rendijas de los arbustos el columpio, y ya con eso era suficiente. Sales de aquí, pasas una infancia que tienes un buen recuerdo, dices, pero sin embargo la salida con 21 años digamos que es dolorosa, ¿no? Sí, porque bueno, a ver... ¿Qué os pasa? ¿Os dicen que ya se evacúa todo el pueblo? Es que en los últimos años, lo que yo viví, ya viví en lo último del pueblo, que es cuando yo vivía en esta casa que estaba aquí, en este borde, ¿no? En este bordecito, ya no estaba el ayuntamiento, ya no estaba la escuela, ya no estaba la plaza, ya no estaba la iglesia. Se había ido sacando todo fuera. Eso ya estaba debajo de los escombros. O sea, ya empezaba a estar en el otro borde, porque este borde ha ido viniendo hacia acá, el borde de la Corta, y esto estaba ya en el otro borde, ¿no? Pero yo los últimos años, los años de mi adolescencia, desde los 15, 16 años, ya no vivimos en el pueblo que aparece en las fotos del museo, porque ya solo queda esta esquina de aquí, la esquina que estaría en este borde, sí, ¿no? sí. Y ahí vivíamos, vivíamos en el centro de la actividad minera. Quiero decir que... Sí, lo que me has contado. Los barrenos a menos de 100 metros probablemente, la carretera esta que pasa por ahí ahora, por donde habéis venido vosotros, pues estaba aquí. Porque esta carretera ha tenido muchos emplazamientos, desde la que tuvo allá arriba, ha ido bajando. Yo por lo menos he conocido 4 emplazamientos de esta carretera, que aparecen en los mapas y que yo los he conocido por donde he andado, en alguna en moto y todo. ¿Y cuando sales de vivir de aquí, dónde vais? ¿A Gallarta, a pueblo? O... Sí, nosotros salimos los últimos. Los últimos, ¿eh? Yo creo que éramos los últimos, porque bueno, creo que quedó la casa... ¿Resististe aquí? La casa de Quintana, creo que quedaba todavía alguien viviendo ahí, y en la casa de Manolín, que quedaba también alguien, pero éramos 3 casas las que estábamos ocupadas en aquel momento. Y sí, nos dieron unos pisos en el barrio nuevo que habían edificado allá abajo, pegado también a la mina, porque ahora la mina ya no tenía la explotación a cielo abierto importante, ahora lo que tenía era la explotación subterránea. Y nos quedamos en el piso que nos daba justo a la entrada de la explotación subterránea, o sea, seguimos siendo... Sí, sigues siendo vecina, minero, sí. Y vecina de minas. Tú estabas llamada a ser la presidenta del Museo Minero, ¿eh? Pues no era algo que lo llevabas ya. Eso es algo, estabas tocada, por Dios, para, no sé... Eso es algo que ha venido con el tiempo, cuando Carmelo se ha hecho mayor, ¿no? Porque en realidad todo el mundo pensábamos que Carmelo... Bueno, es que es Carmelo, y entonces Carmelo fue el que inició este proceso del museo. Aunque él diga siempre que fue algo entre varios compañeros, sí, y que fueron varios, pero ha sido siempre la cabeza visible. Yo al principio tampoco estaba ni en sus reuniones mucho, ni nada, pero fundamentalmente Carmelo me llamaba porque yo estaba en la escuela, era maestra de la escuela, y entonces vamos a hacer no sé qué exposición, hay que traer a todos los niños de la escuela. Pues a mí les encargaba de ir con todos los niños, ver la exposición, hablar de minerales, empezar a hacer con los niños en la escuela la primera colección de minerales que tuvo el colegio, que fue también importante, contar con ellos para que nos asesoraran con las piezas que teníamos. Bueno,
llevar la historia minera a la escuela, esa sí ha sido mi obligación, ¿no? Es que eso hemos dicho, sales de aquí, pero estudias magisterio, te conviertes en maestra. Yo estudié magisterio, sí, estudié magisterio, eso lo estudié aquí. Ya o sea, aquí se estudiaba. No, yo digo que viviendo aquí, porque yo, ya estudias magisterio. Yo recuerdo que tenía... claro, ¿Pero dónde estudias? En Deusto. En Deusto, sí. Ibais a Deusto a estudiar magisterio. Pero claro, yo el recuerdo que tengo es de estudiar en esta casa, que no es lo mismo que estudiar en las casas de ahora, ¿no? Estas casas nuestras de Gallarta, teníamos la chapa económica aquí ya del carbón, que nos daba calorcito allí en la cocina, y luego pues ya la casa era una nevera. ¿Qué comodidades teníais? Ninguna. ¿Había baño? Eso sí habría. Sí, baño, sí, y eso sí había a lo largo de los años. Yo es que yo soy una de las privilegiadas de este pueblo también, porque nací en una casa muy importante, porque era una casa de los propietarios de las minas, que se habían marchado ya. Es gente que había tenido muchos problemas después de la bancarrota que hizo el banco, el crédito minero. Esta gente ya tuvo problemas y marchó, y bueno, los herederos sabían que ya había educados en Madrid, en París, en Londres, en esos sitios por ahí, y esos ya no volvieron al pueblo. Y las casas se quedaron pues, para arrendar, y mis abuelos arrendaron una de esas casas, ¿no? Entonces yo nací en una casa importante. Sí, que tenía comodidades, alguna que otra. Sí, yo tenía un baño importante, teníamos muchas habitaciones, teníamos la cocina con nuestra chapita, pero siempre hacía, incluso había una chimenea para encender en el comedor, pero bueno, primero que no creo que habría mucho dinero para carbón y leña tampoco, y además... Te iba a decir, Ameli, los niños que de tu generación, tú tienes ahora 70 años. Voy a hacer, sí. Vas a hacer 70 años. Los niños de tu generación, me imagino que los anteriores lo doy por descontado, pero los de tu generación, ¿pasasteis hambre y frío aquí? No, en el Gallarta Viejo. Yo creo que el frío en las casas como en cualquier casa de cualquier sitio, porque en los años 50 no había calefacciones en ningún lado, y en los 60 tampoco. El frío se combatía fácil, era salir a andar, correr, saltar y ya está. Y ropa de abrigo sí teníamos, yo creo que no era ropa estrenada normalmente, era ropa que heredábamos también de las madres, de los abuelos y todo eso, pero todas las abuelas sabían coser y las madres también, entonces yo creo que íbamos guapos todos. He dado por hecho que tu padre trabajaba en la mina. Mi padre trabajó en la mina en sus principios de trabajo. Mi padre entró a trabajar en la mina con 14 años. Mi abuela se había quedado viuda con 38 años y 6 hijos. ¿Viuda? ¿También con algo relacionado con la mina o no? Sí, el abuelo debió tener algún accidente, pero fundamentalmente es que el abuelo debía ser diabético, que no lo sabía nadie, y entonces ya, o sea... Sí. Con aquellas generaciones, para cuando te enterabas ya estaba... Sí. Ya. Pues sí, lo de la mina le ayudó con su... debió tener una herida en una pierna tal que se engangrenó y murió de la gangrena. Y la abuela fue a trabajar también a los lavaderos de mineral, que es lo que hacían las vidas entonces, porque como se acaba sino a la prole hacia adelante. Las chirteras, ¿no? Sí, las chirteras. Pero a la abuela tampoco le gustaba. A esta familia mía que vinieron de la zona de Burgos no les gustó nunca la mina. Porque estaban muy unidos al campo y a los animales, y entonces yo creo que la mina fue siempre un castigo, pero así todo, pues mi padre cuando cumplió los 14 años fue a la mina a trabajar. Y Carmelo me lo cuenta, porque eso mi padre lo contaba poco. Mi padre, tenemos todavía ahí la cartillita de la mina con lo que cotizaban o lo que le pagaban y tal. Pero Carmelo sí me cuenta que mi padre no lo quería acabar en la mina, y entonces había decidido que él estudiaba. Porque eso es una cosa de la que también tenemos que hablar en algún momento, y es de la importancia que tuvo el movimiento obrero en esta zona, y sobre todo la creación de los centros obreros, porque los centros obreros fueron centros de irradiación de la cultura. Mi padre hablaba del centro obrero como el sitio donde se le abrió el mundo, ¿no? Porque había biblioteca, porque había coro, porque había un grupo de teatro, porque había conferencias, había de todo. Y eso yo creo que creó un ambiente en la conciencia de los hombres y de las mujeres de entonces que
Yo no recuerdo ningún padre de ninguna amiga mía que no quisiera que nosotras estudiáramos. Nosotras digo porque éramos niñas, yo me relacionaba más con las niñas, que en aquella época era lo que había. O sea, gracias a los centros obreros, vuestros padres supieron que había algo más para vosotros que la mina, que preparándoos, formándoos, podíais salir de la dureza de la mina y trabajar en otras cosas. Y que ellos mismos, mi padre se formó, mi padre, Carmelo me cuenta que mi padre que cargaba vagonetas con el mineral como cualquier otro minero, ¿no? Pues mi padre dice, tu padre se ponía guantes. Se ponía guantes porque no quería que se le estropearan las manos, porque luego iba a clase, cuando terminaba la mina iba a clase y estaba estudiando para administrativo y claro, iba a hacer mecanografía y que con las manos callosas de la mina pues se escribe muy mal. Entonces yo siempre recuerdo a mi padre cuidándose mucho de las manos. Siempre. ¿Cómo se llamaba? Mi padre, Higinio. Higinio. Higinio, sí. Higinio se cuidaba mucho de las manos, siempre estaba con aceites, dándose en la mano aceite, eso para hidratar, hacer las manos bien, ¿no? Y la verdad es que le pilló la guerra muy jovencito, le pilló con 17, fue como voluntario en las milicias obreras que se organizaron, acabó la guerra y lo cogieron prisionero ahí en Asturias, huyendo con el ejército republicano, y después cuando vino le tocó la mili. Y el pobre fue encadenando así, ¿no? Cuando volvió de la mili volvió a la mina, pero por poco tiempo, porque ya en la mili había conseguido terminar los estudios de administrativo y consiguió una plaza de administrativo en una empresa. Así y dejó la mina. Sí. De manera que mi padre siempre fue un poco señorito. Tú estudiaste magisterio y ¿tenías más hermanos o hermanas? Tengo una hermana también que también estudió. También estudió económicas. Económicas, ¿eh? Fíjate, los hijos de mineros, ¿eh? Ya, que claro. parece que, fíjate que, mira cómo os preparasteis, os formasteis, os lo trabajasteis, os lo... Pues mira, yo creo que de la gente de mi generación, yo a veces intento hacer la lista de los que estábamos en clase de primaria, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que mujeres no salimos muchas a la universidad, pero sí salimos, ¿eh? Sí salimos, unas cuantas salimos. Sí habrá una docena por ahí de mujeres que salimos a la universidad. Y otra gente pues que no salió, pero también se prepararon en oficios distintos, ¿no? Porque también entonces empezó a funcionar la industria, era la época que funcionaba la industria. Muchas mujeres trabajaron en la General Eléctrica y yo al principio pensaba que muchas mujeres habían trabajado en la limpieza, fundamentalmente, porque era de lo que más se hablaba. Pero no, hubo mujeres que trabajaron también en cosas pues más elaboradas, ¿no? Luego había mucha gente que trabajaba en la pólvora, muchas mujeres trabajaban en la fábrica de la pólvora, porque el tema del explosivo era también un trabajo de mujeres. Bueno, pues se traían a casa los papeles para hacer los cilindros donde luego iba metida el explosivo, ¿no? Y luego también había otro trabajo que se hacía, que era el de la preparación de las mechas. Las mechas para las explosiones también se preparaban y ahí todo el mundo, las mujeres, los viejos, los niños. Yo he hecho muchas mechas, a mí me gustaba mucho hacer mechas. Me parecía que era un trabajo. Es que me parecía que era un trabajo como de persona mayor, entonces aunque eras un niño tampoco era todo complicado. Te daban un taquito de plástico que estaba perforado con 2 agujeritos. ¿Y eso dónde? ¿En casa? Sí, en casa, y se metía los 2 cablecitos por aquel taponcito de plástico, que es el que luego iba a ir a un cilindro metálico, que es el que iba después al detonador. Bueno, pero eso se hacía también en casa, se hacían los vecinos, a veces en el patio, era una época en que se estaba mucho en el patio. Sí. Se bajaba a coser al patio, o a mí me gustaba mucho leer, yo bajaba mucho a leer al patio, bajabas con tu sillita, sentabas allí y otro te veía y se venía con su sillita y al final había un corro grande. Y allí en el corro pues alguien sacaba las mechas y hacíamos mechas. Amel, estamos viendo niños. Sí. En este momento, no sé si podrá girar un poquito la cámara, se ve a lo lejos. Esta es una constante, ¿no? Ahora en la Icochea, en el Museo Minero, pasan muchos niños. Tu vinculación con los niños y con la enseñanza ha sido tu vida, ¿no? Sí. Desde que empezaste a ser maestra, que tendrías 20 añitos 20 o así. años, sí. ¿Dónde has sido andereño? Pues aquí, fundamentalmente en mi pueblo. Fundamentalmente en mi pueblo y luego en los alrededores. He estado en Santurce y en Portugalete también. ¿En qué colegios estuviste? Pues aquí empecé en el Colegio de las Carreras en el año 74, en Ascarza, en el Colegio de las Carreras. ¿En sí? Sí, empecé allí y al año siguiente vine al Casal
Luego tuve un paréntesis ahí que me mandaron a Santurce, al barrio San Juan, que era como la misma continuación, porque allí era un barrio de luchas y trabajos. De trabajadores, y sí. sobre todo de mucha pobreza social, ¿no? Mucha pobreza. Pero bueno, yo fui muy feliz allí. Tengo una experiencia estupenda de aquella vida. Y después me volví a Gallarta, claro, en cuanto pude, en el primer concurso de traslados me volví a Gallarta. Y aquí estuve durante, creo que 16 años, en la escuela de Gallarta. Luego me cansé, estaba muy agobiada de muchas cosas por aquí y me marché. Justo murió mi abuela, que era, no sé, parte del cordón umbilical que me tenía unida también a esta vida de la mina, ¿no? Y me marché un par de años a Murcia, estuve un par de años en Murcia, sí. Mira. Dije, me voy al Mediterráneo, como para el Mediterráneo, pues Cataluña y Valencia te exigían un perfil lingüístico catalán que había que adquirirlo y yo ya no estaba con ganas de adquirir perfiles lingüísticos. Pues me marché a Murcia, que era el primer sitio del Mediterráneo donde no te pedían perfil lingüístico. Y la verdad que también lo pasé muy bien, estuve trabajando en el campo de Cartagena. Guardo un recuerdo gratísimo de mis alumnos allí, también de la asociación de padres, del colegio, de los vecinos, del pueblo, de todo. En general, ¿a qué edades has dado clase? ¿Pequeñitos? No, normalmente primaria? siempre estuve en primaria, pero en los últimos cursos. Bueno, en primero en EGB, que era lo que ahora es secundaria, ¿no? Y siempre estuve ahí en el último ciclo de la Lo que ahora sería, pues eso, un segundo de la ESO. Eso es. Y después, ya cuando volví a primaria, después, cuando volví de Murcia, volví a la ESO, volví al Instituto Azunzunegui, Portugalete, que había sido también mi instituto de partida, porque yo hice el bachillerato ahí, en Zunzunegui. Y bueno, y ahí volví. Y después, ya cuando volví a primaria, pues ya volví a las carreras. Y también estuve siempre en quinto y en sexto. ¿Tu vinculación con el Museo Minero llega precisamente a través de ser maestra de escuela? Porque tú me imagino que dirás con orgullo que eras maestra de escuela. Sí, yo soy maestra de escuela. Vocacional, además. Maestra de escuela. ¿Y ya te gustaba hablarles de la historia a los críos? Fíjate que yo empecé a dar clases incluso antes de terminar magisterio. Porque antes de terminar magisterio, claro, la situación de la escuela pública era una situación, bueno, ahora no es muy buena, tampoco. Mañana hay manifa para reivindicar dignas condiciones para la escuela pública, pero en aquella época pues era terrible. El maestro se ponía enfermo, pues no había nadie que lo sustituía. Y muchas veces el director de la escuela me llamaba. Me decía, oye, que tengo un maestro enfermo, ¿no quieres venir a dar unas clases? Yo no había terminado la carrera, yo estaba todavía estudiando, pero yo iba corriendo, y a veces igual el maestro me daba un par de duros o lo que me dieran, no sería mucho más, pero bueno, yo contenta. Y yo tengo el recuerdo de esa época en el Casal, porque coincidió, estando yo dando unas clases unos días allí, coincidió la última gran llegada de emigrantes al pueblo, que fue un pueblo de la zona de Guadix de Granada, que cerró la mina y montaron a todos los del pueblo en unos camiones y los trajeron a Gallarta, o sea, así. Sí. Así. Y claro, yo recibí a esos niños el primer día de la escuela. Tengo ese recuerdo, lo tengo ahí metido en la cabeza, ¿no? Porque yo había preparado ese día un texto de Pío Baroja, de Zabacaín el aventurero, y claro, estos pobres niños de Granada que llegaron aquí a un sitio frío, oscuro, feo, sucio, ¿no? Y que llegaron a la escuela y lo primero que les planta la maestra encima es un texto lúgubre de Zabacaín el aventurero con esas nieblas del Cantábrico persiguiendo a los personajes, ¿no? Y el chaval, me acuerdo que terminamos el texto y dice, maestra, ¿usted no sabe una historia de los moros de Granada? Y digo, claro que sé, historias de los moros de Granada, claro que sí. Mañana Washington Irving, cuentos de la Alhambra. Recuerdo esa anécdota, ¿no? De cómo recibimos aquí a un montón de gente que es tristísimo, ¿eh? Que venían, es que es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Partir del sitio que has conocido, de tu zona de confort que se hizo hoy en día, y venir aquí a la aventura. Si a mí me pareció duro dejar mi casa para ir a aquel piso, yo no quiero ni imaginar lo que tiene que ser dejar un pueblo, unos amigos, unas familias, no sé,
y venir a otro. O sea, me parece... ¿Viviste con nostalgia dejar el Gallarta viejo y meterte en un piso? Sí. Ya no podíais hacer la misma vida de patio, Ya no lo hacíamos, ya hacía tiempo que no lo hacíamos porque ya la casa se había quedado en ese borde, estábamos aquí, en este borde. No teníamos tampoco una vida, ya no habían quedado ni bares, ni tiendas, ni había quedado nada. ¿Qué es lo que echabas de menos al llegar al piso? ¿Qué es lo que te... Bueno, mira, dices que te generaba como un desasosiego? Yo me fui con la abuela, entonces el piso me pareció, bueno, que estaba bien, había que... Me daba rabia que no habíamos podido llevar todas las cosas que estaban en la casa vieja, porque la casa vieja era una casa grande y el piso era un piso pequeño. Entonces, bueno, muebles que había en la casa grande, pues muy viejos, de los abuelos, de los bisabuelos, pues con polillas, porque en aquella época la polilla también tenía mucho hambre y también se comía la madera. Pues hubo que comprar muebles nuevos. Bueno, a mí eso me pareció relativamente guapo, ¿no? 21 años. Mi abuela, la pobre, no lo entendía. Y no entendió que llegó a una cocina donde no había una chapa económica, que es donde había cocinado toda su vida. Sí. Y que se encontró con ¿Unos fuegos de gas? No, eran eléctricos en casa. Eléctricos. Sí, a la abuela le pusimos eléctricos, pero estábamos todo el mundo diciendo, la abuela se deja todo el tiempo los encendidos, sí. Claro, se dejaba todo encendido. Y la pobre quería que las alubias se le hicieran a fuego lento, allí en la chapa eléctrica. Se podía eternizar. Cosa que era imposible, y se renegaba. Y luego, claro, que la vida pues se volvió distinta, porque en el piso todo estábamos como más cerrados, ¿no? No sé. Ese ansia de libertad que decías tú, que te gustaba estar todo el día en la calle, sí, ¿te sentías como enjaulada? En el piso no era lo mismo. Es verdad que todavía lo mantuvimos, porque es verdad que a esos pisos llegamos muchos vecinos de los que habíamos sido vecinos también aquí, porque todas las casas, no solo la mía, la de al lado, todas nos fuimos a vivir allí. De manera que enfrente teníamos a Clarita, que para nosotros era, pues para mí, como si fuera de la familia, igual. O sea, yo entraba en aquella casa y salía igual, ¿no? Y bueno, y así Ana Mari, que estaba al lado y que su madre trabajaba en la mina, que había trabajado en los lavaderos de mineral, Jesús, que nos contaba todas esas historias que yo he aprendido también de los labios de Jesús, ¿no? Y todavía trabajaba en las oficinas de la mina limpiando y demás, ¿no? Entonces, bueno, que vivíamos ahora otra mina distinta, porque la mina que veíamos ahora desde el balcón era las oficinas por donde se entraba, donde estaba el agujero de entrada a la explotación subterránea, ¿no? La jardinera, ese vagoncito que tenemos ahí delante del museo, ese entraba en el plano, que está la entrada de abajo. Creo que hay un trozo que está hundido, pero yo creo que algún día nos lo pondrán en marcha otra vez para cuando nos dejen enseñar la mina por abajo. Yo tengo muchas esperanzas, porque si miras el año 86, cuando Carmelo empezó a recoger 4 piecillas por ahí, y ves ahora el pedazo museo que tenemos, pues bueno, el pedazo museo que vamos a tener, no el que tenemos, sino el que vamos a tener. El que vais a tener, porque está prevista una ampliación. Sí. Amelie, ¿cómo acabas de...? Tu vinculación a la mina es obvia, tu pasión por la mina, cómo cuentas las historias que has aprendido en muchos casos de tus vivencias propias, de los libros, porque ya se ve que eres una mujer cultísima a la que le ha gustado leer y ampliar todavía más esas vivencias personales. Es clarísima, pero ¿cómo acabas de presidenta del Museo Minero? Bueno, yo he estado siempre unida, ¿no? Primero con el alumnado, que íbamos y veníamos a todas las cosas que se organizaban desde la asociación, porque entonces no estaba la fundación, desde la asociación. Después pues ya se empezó a crear, bueno, primero ella me llaman y me dicen, tienes que formar parte de la asociación porque necesitamos gente. Si estás todo el día trayendo niños y organizando excursiones. Ya entro a formar parte de la asociación. Después una vez se crea la fundación y entonces dicen, a ver, que todos chicos aquí, que hay que meter a una mujer, te toca a ti. Y entonces yo entro de patrona en el patronato de la fundación. Y luego pues ya llega el momento que Carmelo dice, yo no quiero ir a ninguna reunión más porque yo no oigo, porque no quiero saber nada de esto, allí hay mucha gente, aquí los lleváis otros, no sé qué. Y entonces dicen, Amelie, te ha tocado. Y yo digo, pues me ha tocado. ¿Y cómo lo llevas? Me imagino que orgullosa, ¿no?, de contribuir a ser guardiana de la historia. Yo estoy orgullosa de que la gente también me haya dicho, pues te pones tú, ¿no? Pero después lo que veo es que no soy más que otro voluntario más, porque aquí hay una labor
inmensa de voluntarios, y algunos hacen mucho mejor labor que yo porque saben más, son más listos que yo. Yo pongo a la cara, que tampoco está tan mal, ¿no? Y bueno, saberse, pero no. Ahí está Florentino, que bueno, pues que esa sí que es la memoria auténtica de la mina, porque fue el que cerró la mina, fue un trabajador de la mina que quedó el último, sí, fue el que echó la llave. Sí, Entonces, ese sí que sabe. Habla con Florentino un día. Bueno, pues tenemos que quedar un día con Florentino. Madre mía, ese es lo que sabe. Y luego pues hay mucha gente que sabe mucho de minería y sobre todo de geología. Están los hermanos Esteban, que son unos grandes colaboradores de este museo, ¿no? Bueno, pues mucha gente, es que no quiero decir nombres porque seguro que te vas a dejar a alguien, me voy a dejar mucho. Entonces, a todos los que colaboran en el museo, pues a todos un abrazo muy fuerte, porque realmente son ellos el alma del museo, son ellos. A los que hacen muchas cosas importantes y a los que hacen cosas menos importantes, ¿no? De todos los sitios viene ese futuro del museo, de los que están lijando allí unas piecitas en el taller de restauración, que igual piensan que pues no hago nada más que aquí lijar un poco esta pieza, que sí, que la he lijado yo, ¿vale? Bueno, pero a mí me parece que es muy importante, sobre todo porque se crea, la unión de toda esta gente crea un alma espiritual, que es la que puede lanzar el museo hacia adelante, porque creemos en este museo, porque difundimos lo que hacemos en este museo, porque convencemos a otra gente, porque los traemos aquí, porque convencemos a las administraciones para que de vez en cuando nos den un poco de dinero y esto tire para adelante, ¿no? Y bueno, y luego pues tenemos también un gran equipo, que es el equipo de los trabajadores del museo, ¿no? Que pues hemos tenido mucha suerte con ellos, porque están muy implicados, ¿verdad? Están muy implicados, eso es. No solamente trabajan como trabajadores a sueldo, que ya nos gustaría que tuvieran unos sueldos de verdad dignos, pero hay lo que hay, hay lo que hay. Y yo el otro día le pedí a Bingen Zupiría, que estuvo aquí de visita, le pedí al otro día, digo, mira, a mí no me interesa mucho más dinero para no sé qué del museo, digo, pero sí me interesa que nos subáis un poco la subvención para que podamos subirles los sueldos a esta gente, porque es una gente que trabaja un montón, sabe un montón, se ha preparado un montón y además mete montones de horas que está fuera de su sueldo. Amélie, estaría hablando de la historia minera, bueno, siglos, seguiría además. Bueno, yo creo dime un algo para cerrar esta entrevista. ¿Por qué? ¿Qué tiene la mina que engancha? ¿Qué tiene este paisaje de la Corta que impresiona? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, yo creo que como en casi todos los otros trabajos duros, la mina ha sido terriblemente dura con la especie humana, terriblemente dura, ¿no? Lo está siendo, porque hoy hablamos de esta mina en la que ya no trabajamos, pero en todo el mundo ahora hay en estos momentos minas donde están trabajando niños, mujeres, en condiciones infrahumanas. Esto se está repitiendo, se sigue repitiendo. Para que nosotros tengamos móviles de última generación, ¿verdad? Exactamente, ¿no? ¿Qué tiene o qué ha tenido la vida en la mina? Pues la vida en la mina ha sido tan dura que nos ha hecho juntarnos. Y yo tengo ese recuerdo de la vida solidaria. Para mí la vida solidaria es importantísima, que todos estemos siempre dispuestos a ayudar, y eso yo lo he vivido, directamente lo he vivido. He vivido la solidaridad con otras familias, de otras familias con nosotros, eso es muy importante, y yo creo que esa es una palabra que yo la pongo siempre ahí en medio, ¿no? La cultura minera es una cultura de solidaridad. Y eso es algo que en estos momentos es difícil de mantener, pero hay que conseguirlo, y creo que lo tenemos que conseguir desde el museo. Y aparte de la solidaridad, otra cosa que ha sido una constante en la cultura minera ha sido la organización, juntarnos para cualquier cosa, organizarnos. Y eso todavía existe, en la cultura de Gallarta todavía existe, todavía los jóvenes, hay un grupito de jóvenes,
está mi sobrino entre ellos, que acaban de montar una asociación con la intención de ayudar a otras asociaciones. ¿Ves cómo sí que tienes legado que dejar? Que tienes un sobrino al que le habéis dejado el legado de las minas. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Íñigo. Pues mira. Pero todavía le falta mucho para llegar aquí. El guardián de la historia de Portugalete es Roberto Hernández Gallejones y nos ha recibido en su castillo particular, que es el archivo municipal del ayuntamiento. Hola Roberto, gracias por atendernos. Hola. Un gusto hoy. Tú te sabes todos los entresijos habidos y por haber de lo que es la historia de Portugalete, que en el 701 que estamos es más interesante si cabe. Te has hecho más interesante en el último año, ¿no? Bueno, muchas gracias, desde luego, por esa apreciación que me acabas de hacer, Coro, te lo agradezco. Pues hombre, creo que después de la celebración el pasado año 2022, ¿verdad?, del 700 aniversario de la fundación de la Villa Jarrillera, de la Villa de Portugalete como villa, con esa categoría jurídica, pues realmente ahora ya en el 701, como bien dices, pues sí, el interés creo que prosigue. Yo creo que tradicionalmente los portugalujos siempre hemos tenido un interés muy grande por el devenir histórico de nuestra población. No nos podemos quejar. Has hablado en primera persona del plural, lo que quiere decir que tú eres portugalujo. Sí, bueno, yo soy nacido en Ortuella en el año 1958, pero en el año 1963, o sea, muy pequeñito, ya me trasladé con mi familia a vivir a Portugalete. Entonces, claro, lógicamente ya con la edad que tengo, que voy a cumplir 65 este mes, a finales luego creo que ya me puedo considerar portugalujo, si no por lo menos de origen, con mucha prosapia. Bueno, ¿siempre te has considerado portugalujo? Sí, desde luego. ¿Y el gusto por la historia está alineado con el ser portugalujo? ¿Te gusta tanto la historia porque eras consciente de que Portugalete es un municipio con muchísima historia? Sí, yo creo que sí. También me venía un poco de raza y de origen, porque mi padre, mi difunto padre, era de Ortuella, mi madre del Valle, entonces claro, somos de esta zona, somos de esta región, de esta comarca, y lógicamente pues Portugalete ha sido tradicionalmente el mercado comarcal de esta región y la ciudad. Por eso Urioste se llama Urioste, que quiere decir en euskera detrás de la ciudad. Entonces yo creo que me venía un poco de origen, pero luego sí, desde luego vamos, al vivir ya en Portugalete y ver cómo es lo maravilloso, lo bonito, lo hermoso que es Portugalete, la cantidad de restos históricos, de rastros históricos que todavía se pueden ver, se pueden rastrear a lo largo de la Villa Jarrillera, sobre todo en su casco viejo tan maravilloso y tan bonito, su basílica y su puente colgante de Portugalete, pues lógicamente ya me viene de ahí, sí. Me viene de origen. ¿Tú eras un niño correteando por las calles del casco viejo? ¿Por dónde te criaste en Portugalete? Bueno, yo me crié en Portugalete en la calle San Pedro, en la parte norte, digamos, en la parte más reciente, de las vías para arriba, efectivamente, no de las vías para abajo, pero bueno, desde luego siempre me ha gustado muchísimo y me ha traído especialmente el casco viejo portugalujo, y mis recuerdos y mis memorias pues están en las 4 calles tradicionales portugalujas, la calle El Medio, la calle Coscojales, la calle Santa María, en la que tanto poteé mi juventud con mis amigos, con algunos de mis amigos conocidos, como Joseba Watson, el cantante, y otros, en las que tuvimos oportunidad. Luego me acuerdo mucho, tengo también mucha memoria junto al ayuntamiento, los grupos de danzas internacionales que traía el Elay Alay en su magnífico Festival Internacional del Folclore. ¿Estudias historia? Sí, estudio historia en la Universidad de Deusto, comienzo mis estudios en el año 1978, finalicé la carrera en 1982 y bueno, luego tuve que marcharme a realizar mi servicio militar. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo hiciste? En la Armada Española, en el portaaviones Dédalo. Bueno, estuve en el cuartel de instrucción en el Ferrol, en A Coruña, en Galicia, y después marché a Rota, Cádiz, a la provincia de Cádiz, en la que guardo muy bonitos recuerdos, a pesar de todo. ¿Así, Sí, de Sevilla, que me encanta, que es una ciudad maravillosa, preciosa y muy histórica. Muy histórica. Con su gran archivo de Indias, que es una auténtica maravilla, en el cual archivo de Indias precisamente se conservan muchos datos documentales referentes a la villa de Portugalete. ¿Así, Sí. ¿Y eso? Sí, sí, claro, ahí está, por ejemplo, pues, muchos de los servicios marítimos que realizó nuestro gran almirante, en realidad general, aunque nosotros le llamamos almirante Martín de Vallecilla y Fernández de Rasines, que se llamaba, y claro, pues ahí lógicamente él como comandante general de las tropas militares que iban en los barcos, en los galeones españoles, y también gran almirante de la mar Océana, que se llamaba, era el que dirigía en varias ocasiones los barcos, los galeones españoles que hacían la carrera de Indias y traían el tesoro de las Indias, traían el oro y la plata
americana. Ese era el almirante Vallecilla. El almirante Martín de Vallecilla, o sea, era el que murió en aguas de Veracruz en agosto de 1635 en México. O sea, que era un portugalujo, era el que iba a expoliar ahí a los indígenas. Bueno, sí, ahora lo veríamos. Desde nuestros puntos de vista actual, lógicamente, pues el almirante Martín de Vallecilla era uno de los que ayudaron al expolio de las riquezas manufactureras y las riquezas mineras, argentíferas de las Eso Américas. Con la visión de hoy en día, con claro. La visión actual, pero en aquella época, pues... Era un héroe. Era un héroe. Además, bueno, Martín de Vallecilla, además, venció a los grandes enemigos de la monarquía española, la monarquía hispánica en aquella época. Venció a los holandeses, a los malvados y pérfidos holandeses, y a los hijos de su graciosa majestad, de su majestad británica también en batalla ahí en las Indias. Fíjate, era un héroe, Era un héroe. En aquella época, o sea, que sería un héroe. Y bueno, pues sí, desde nuestro punto de vista actual, pues hombre, sería lo que llamaríamos un imperialista o un colonialista. ¿Te gusta a ti ese punto ahora de ver la historia de diferente enfoque dependiendo de dónde se mire? Sí, sí me gusta ver la historia desde ese punto, evidentemente, pero claro, tampoco tenemos que pasarnos en ese aspecto y no debemos de hacer presentismo, es decir, tratar de analizar la historia o los hechos históricos antiguos desde el prisma actual, o desde nuestro sesgo ideológico actual, lógicamente. La historia es como es, fue como fue y ya está. Lógicamente ya sabemos todos que está mal lo que hizo Hernán Cortés, evidentemente, matar a indios en grandes cantidades, en fin, realizar represiones muy duras, muy fuertes contra la población indígena. Yo soy un gran admirador de las poblaciones indígenas de Norteamérica y bueno, de todos los pueblos indígenas del mundo en general, pero en particular de Norteamérica y de Mesoamérica me gusta muchísimo la cultura y las lenguas propias de esos países. Te iba a decir que, por tanto, ser un buen historiador es no juzgar. Efectivamente, ser un buen historiador es ser una persona y una personalidad neutral. Todos tenemos nuestras creencias ideológicas, todos tenemos nuestras fobias y nuestras filias, como es lógico, nuestros amores y nuestros desamores, pero un historiador debe ser objetivo, debe ser neutral. La historia se hace con documentos, entonces nosotros tenemos que utilizar esos documentos y analizarlos de la manera más objetiva y más científica posible. Sí. ¿Cómo llegas al Archivo Municipal de Portugalete? ¿Por una oposición, imagino? Sí, bueno... ¿Antes trabajaste en algún otro lado? Bueno, sí, efectivamente, trabajé dando clases particulares, empecé dando clases particulares de latín. ¡Hala! Porque me gustan mucho las lenguas antiguas, el griego y el latín me gustan mucho las lenguas de la antigüedad clásica e incluso lenguas más antiguas todavía. Las lenguas antiguas como el de Mesopotamia, como el acadio, el sumerio, etcétera, el hitita. Pero bueno, mi primer trabajo fueron dar clases particulares de latín en particular, luego pues ya tuve una beca de la Diputación Foral de Vizcaya, en la que lógicamente me dediqué a la investigación de Vizcaya. Empecé investigando Lekeitio, pero luego me pasé a investigar Portugalete ya. Ya durante la beca empecé a investigar Portugalete y anteriormente en el año 1985, tras volver de Cádiz, de hacer el servicio militar, pues ya me metí a muerte con Portugalete. Ya durante la carrera empecé a estudiar Portugalete, sobre todo la Carta Puebla. Una de las cosas que empecé a estudiar de Portugalete en el año 1980-81 fue la Carta Puebla de Portugalete, la fundación de la villa, porque me gusta muchísimo también la historia medieval y en particular, claro, la de Porto. Claro, y al tener la suerte de haber coincidido tu larga etapa laboral en el Ayuntamiento de Portugalete con una fecha clave como es el 700, porque claro, historiadores habrán pasado por aquí a lo largo de los siglos muchísimos, archiveros municipales, pero que justo coincidieran en una fecha así clave, además que se celebrara, que viniera la gente a consultarte, claro, que pudieras contarnos a los periodistas que la Carta Puebla original se nos cayó al agua. Efectivamente, todo. Pues sí, ha sido una gran fortuna. Bueno, yo accedí a esta plaza por oposición en el año 1987. Bueno, ya tenía esos trabajos previos o preliminares, como acabo de decir hace un momento, y después, pues sí, realmente ha sido enormemente interesante y fundamentalmente yo creo que podría decir gratificante, desde el punto de vista personal, como portugalujo y desde el punto de vista como archivero, como historiador o como cronista local de la vía portugaluja, de la vía guerrillera, el hecho de poder llegar al año 2022, ¿no? La celebración del 700 aniversario. Ha sido realmente un año, creo que se podría calificar, está mal que yo lo diga quizás, pero de apoteósico para Portugalete, porque el nombre de Portugalete se ha puesto en boca de todos, y desde luego,
pues bueno, todo lo que hemos podido hablar frente a los medios de comunicación, el gran esfuerzo que ha realizado el alcalde de Portugalete, la concejala de Cultura Estíbaliz Freije, todo el departamento de Cultura, con Coldo Palomera y todo su equipo, y desde luego todo el esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento de Portugalete, globalmente considera, el gran esfuerzo que han ejecutado la ciudadanía portugaluja, la inmensa mayoría. Hemos tenido gente para todo, gente a tropel de gente para realizar. La gente se ha volcado, los voluntarios han trabajado, los que hemos participado en las comisiones históricas o en las diferentes comisiones que ha habido. La verdad es que se ha notado el entusiasmo, el gran cariño y el entusiasmo que se tiene por parte de los jarrilleros, los portugalujos, por nuestro lugar de nacimiento o de residencia. ¿Por qué somos tan orgullosos de ser portugalujos los jarrilleros? ¿Precisamente por ser villa? ¿Ese orgullo de ser jarrillero viene de ahí, de la concesión de la Carta Puebla? Bueno, nosotros, el hecho de que seamos villa, creo que siempre ha sido tradicionalmente, o desde el punto de vista tradicional, muy relevante, muy fundamental. ¿Por qué? Pues porque, claro, al ser villa teníamos una categoría jurídica superior al resto de las poblaciones comarcanas, de las poblaciones de alrededor. Eso ha hecho que hayamos sido muy celosos en la conservación y la custodia de nuestra documentación, y en que el archivo municipal haya sido pues un poco la joya de la corona desde el punto de vista histórico de la municipalidad, de las diferentes corporaciones que se han venido sucediendo a lo largo del tiempo. Realmente los alcaldes de Portugalete y las corporaciones se han venido sucediendo, han sido unas corporaciones, y no del siglo XX solo, en el siglo XVIII o en el siglo XIX se han preocupado por nuestra documentación. El hecho de que la burguesía bilbaína, fundamentalmente, pero también vizcaína o estatal o española, a lo largo del antiguo régimen, pero sobre todo en el último tercio del siglo XIX, haya fluido, haya venido y haya tenido una residencia, una segunda residencia, una casa, una vivienda en Portugalete, y un club como era la Sociedad Recreativa La Unión, que era una especie de club británico aquí en Portugalete, con unas publicaciones, con una biblioteca y unas revistas, todo eso, pues lógicamente, y una serie de cuestiones a lo largo del tiempo, han confluido, han hecho para que los portugalujos nos sintamos tan orgullosos de nuestra villa. Y el hecho de que haya sido una villa con una historia, es decir, con unos históricos muy importantes y muy cimeros en la historiografía vizcaína y vasca. Dices que el ser villa nos ha llevado a conservar con gran celo todos nuestros documentos. ¿Cuál es el más antiguo que posees? Bueno, el documento más antiguo que poseemos, que ya se puso de relieve el año pasado, pues es el privilegio de confirmación de nuestra Carta Puebla en 1322, que no es de 1322 porque se cayó en agua, se estragó, como dice doña María Díaz de Haro cuando nos lo concede de nuevo en 1333, pero es el del día 21 de agosto de 1432, durante el reinado del rey Juan II de Castilla. Esas palabrejas que utilizan, bueno, palabra, no sabes, términos de técnicos. Antes. De esas palabras, tú coges un documento y te pones ahí a leerlo un montón de veces para decir, aquí quiere decir no sé qué. ¿Es así como trabaja un archivero? Sí, efectivamente, un archivero, un historiador. Porque ahora es lenguaje antiguo. Sí, estamos hablando de castellano antiguo, evidentemente con una sintaxis diferente a la actual, con una prosodia diferente a la actual, la fonética también era distinta, pero bueno, eso no se ve porque lo es en escrito, aunque tú sabes cómo se pronunciaba, el castellano antiguo, lógicamente, y luego pues todos los términos técnicos, evidentemente pues el lenguaje jurídico actual es tremendamente distinto al lenguaje jurídico que se utilizaba en el siglo XV o que se utilizaba durante el antiguo régimen, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces los historiadores y los archiveros, sobre todo los archiveros que estamos a cargo de archivos antiguos, pues tenemos que conocer ese lenguaje, para ese léxico, ese lo leerás vocabulario. con normalidad, ¿no? Como el traductor de inglés de la ONU, igual, ¿no? Sí, bueno, en la universidad los historiadores estudiamos una asignatura que tiene dos especialidades que se llaman paleografía y diplomática. La paleografía es el estudio de las lenguas, de las escrituras antiguas. Vale, ahora ya entiendo por qué entendéis también los documentos en los que los demás no entendemos nada. Nosotros sabemos de la parte del documento por la diplomática la parte que tenemos que ir. O sea, el historiador sabe no perder el tiempo leyéndose todo el documento, que se lo lee entero, pero sabe más o menos cuáles son las partes principales del documento a las cuales ir rápidamente para extraer la documentación más importante. Aquí, que estás en el gallinero de la azotea del ayuntamiento, del edificio de la Casa Consistorial, aquí suelen venir, ¿quién suele venir a consultar documentos? Sí, aquí, bueno, nos encontramos en estos momentos en el archivo administrativo, en el ático de la Casa Consistorial, de este edificio que ya tiene su solera, del año 1883-1884, es el tercer
no, es el tercer, digo bien, ayuntamiento de Portugalete, aunque este está muy reformado, aunque ya que sí podría ser el cuarto, con el anexo del edificio cívico-social. Y bueno, pues aquí afluye toda clase de personas, desde los meros curiosos, desde las personas que son únicamente aficionados a la historiografía portugaluja o que buscan su genealogía personal, de su familia, es decir, quiénes son sus ancestros o sus antecesores. Tenemos consultas en ese sentido, por ejemplo, incluso de cantidad de gente que es de origen vasco o de origen portugalujo vizcaíno que reside en Cuba o reside en Estados Unidos o puede residir en Australia o en Nueva Zelanda. Eso, o sea, quiero decir que a veces pues por correo electrónico llegan también ese tipo de peticiones, o vienen incluso luego de vacaciones, vienen aquí a Portugal a visitar la Villa Portugaluja, y luego, por supuesto, claro, los profesores universitarios, los doctores, los licenciados, los catedráticos. Hemos tenido catedráticos de universidades extranjeras, británicas, francesas también. Vino una vez un catedrático de la Universidad de Kingston, de la Gran Bretaña, del Reino Unido. O sea que además de dominar las lenguas muertas, dominas también las actuales. Bueno, a mí me gustan mucho los idiomas. Hombre, normalmente los que suelen afluir son hispanistas, entonces claro, ellos hablan también castellano. Pero bueno, sí, que a veces también hemos tenido que tener relaciones internacionales, a veces por escrito, habladas o por teléfono, con gente pues hablando en inglés o hablando en francés. Sí, a mí me gustan mucho los idiomas, no solo antiguos, como he dicho anteriormente, sino también modernos. Sí, yo puedo leer en 6 o 7, 8 idiomas aproximadamente, y me defiendo para hablar en 3 o 4 idiomas, aparte del euskera y el castellano. Sí. Entonces, pues he viajado bastante también, me gustan mucho los viajes, lógicamente, me gusta mucho el arte, visitar museos, visitar diferentes clases de exposiciones, me gusta mucho la música clásica, en fin, el ballet, todo esto. ¿Cuál es el sitio para un historiador más apasionante en el que has estado? Pues depende de la materia, de la especialidad del historiador. Entonces yo considero, por ejemplo, para un historiador de historia antigua, para el historiador de la historia antigua, de la antigüedad grecorromana, clásica, de la antigüedad clásica, pues hombre, yo creo que lo más apasionante es visitar Grecia, desde luego visitar quizás Grecia y visitar a Italia, sí, serían los dos lugares más apasionantes. Para un historiador como yo, que yo soy asiriólogo también, porque tengo un máster en asiriología por la Universidad de Barcelona, un máster que tardé 5 años en hacer, no los típicos máster de 1 año o 2, como el que está haciendo mi hija y tal, ¿no? U otros chavales más jóvenes. Es un máster de 5 años en el cual se estudian lenguas, se estudia cuneiforme también, escritura cuneiforme. Estudio escritura cuneiforme, que es lo mismo que estudiar egiptología, jeroglíficos egipcios, pero de Mesopotamia, ¿no? Entonces, quizás para lo más apasionante para mí sería, desde luego, visitar Mesopotamia. Lo que pasa es que hoy día, por las cuestiones de guerra, cuestiones bélicas, pues no se puede ir a Irak o a Irán, que la situación política también es bastante delicada. ¿No has llegado a ir nunca? No he llegado, tampoco me gustaría ver Siria. Hombre, lo que sí conozco es Egipto. En Egipto he estado 2 veces, que también es realmente un sitio apasionante para cualquier forofo de la historia, cualquier aficionado y desde luego para un historiador como yo. Funcionarios del ayuntamiento, hemos visto antes a un compañero, un técnico, también suben a consultar, pues yo qué sé, por dónde pasa un colector, puede ser, o una licencia de un aparcamiento, o lo que sea, ¿no? Claro, desde luego, aquí como archivo administrativo que guardamos la documentación que corresponde hasta el año 1950 en adelante, hasta la actualidad, y luego en el archivo histórico se guardaría toda documentación que pertenece del último tercio del siglo XV hasta 1950, ahí es nada. Eso está en la biblioteca, el histórico. Sí, el archivo histórico se encuentra alojado dentro de lo que es el edificio de la antigua Casa de Cultura, actual Biblioteca Pública Municipal de Porto. Aquí, evidentemente, puede venir cualquier persona. Una de las cuestiones que más se consultan pues, son los proyectos de construcción de las viviendas de Portugalete. Tenemos todas las viviendas de Portugalete aquí, todos los proyectos de construcción, todos los parkings o aparcamientos, todas las obras de urbanización de Portugalete se conservan aquí, las obras de electrificación, de alcantarillado, los colectores, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Y luego, pues todo lo que es el tejido comercial portugalujo también se conserva aquí. Tenemos aquí las licencias de apertura, las licencias de instalación, tenemos pues todas las reformas que se hacen en las tiendas, de todo tipo de cuestiones se conserva aquí. Aquí vienen los coleccionistas portugalujos, como Chomir Hermosilla, por ejemplo, que está por ahí detrás. Que acaba de entrar. Porque hay que decir que por ahí pase sin llamar, ponen la puerta. Efectivamente, sí, no, nosotros aquí, desde luego, el acceso es libre para todo el mundo. Yo lo que trato, y creo que lo que debemos de tratar a todos los archiveros, tanto municipales como de diferentes categorías, de todo tipo, es de facilitar el acceso a la información al público. Hombre, lógicamente, si es un historiador el que viene, o un catedrático, o un doctor, o un licenciado, o un estudiante de universidad,
pues va a tener más posibilidades de poder sacar partido a la documentación que aquí existe. Yo creo que la documentación está para que sea visionada por todo el mundo. Hombre, existe una ley de secretos oficiales, existe una ley de protección de datos, que últimamente pues es la que está, digamos, cercenando un poco o poniendo restricciones al acceso a la documentación. Hombre, es cierto que hay documentaciones que son de carácter privado, de carácter personal, y claro que no deben ser visionadas por todo el mundo, ¿no? Sí. Debemos de asegurarnos para qué se quiere ver esa documentación. Una de las cuestiones que yo tengo que realizar aquí, a pesar de que tengo, pase usted sin llamar, evidentemente, y nos queda en castellano, Sartu de Tubarik y todo esto y tal, debo realizar un filtro, pues para qué quieres la documentación, o sea, cuál es tu interés en la documentación, por qué la quieres ver, que luego yo no redunde en un perjuicio, en detrimento de carácter jurídico para el ayuntamiento. Claro, tenemos que velar que el acceso a la documentación sí, pero con ciertas salvedades para que luego el ayuntamiento o la corporación o mis compañeros de trabajo, los diferentes compañeros de trabajo que acceden aquí, arquitectos, aparejadores, auxiliares administrativos, secretaria general, depositario, interventor, etcétera, no se vean luego, lógicamente, afectados en su ejercicio profesional, pues porque yo he dejado ver algo que no se debe ver o que se puede ver, pero con los debidos requisitos o exigencias. O sea, que guardas el patrimonio histórico de Portugalete con absoluto celo. Efectivamente. Hay documentos que no se pueden eliminar nunca, como son los libros de actas municipales o acuerdos, que es el documento probablemente más importante de la corporación, en el que se decide todo, desde la apertura de la alcantarilla hasta la declaración de guerra, ¿no? Con otro Estado. Claro, sobre todo en el antiguo régimen, eso es muy importante, ¿no? Y las cuestiones de carácter político, en fin, lo que hablan los municipios en sus reuniones, en los plenos, en las juntas de gobierno, etcétera, etcétera, eso tiene un carácter confidencial. Eso no se destruye nunca, los acuerdos del pleno nunca. Luego tampoco los padrones municipales de habitantes, claro que es donde se anota pues todas aquellas personas que han vivido, viven o residen actualmente en Portugalete. Qué fascinante, ¿eh? Entonces hay documentos que sí se eliminan, claro, lógicamente si tú tienes un documento, cambias tu ducha, tu bañera antigua por una ducha de plato, pues eso después de 5 años se elimina, porque ya no tiene objetivamente una consideración trascendental para Porto. Yo antes de conocerte pensaba que los archiveros municipales eran como un ratón de biblioteca que estaba ahí metido con unas gafitas, la gente entraba igual aquí y le miraba así con recelo, no tenía ganas de hablar, no sé qué, pero tú eres charlatán, te encanta contar todo lo que sabes. O sea, ¿has logrado el equilibrio, Roberto, entre, me imagino que habrá momentos en que te cojas algún documento y a ver, mira lo que pasó aquí, tal, no sé, para tu propia investigación, y luego, o para saber, simplemente por saber, ¿no?, que es lo que os caracteriza a los historiadores, que siempre queréis saber. Pero sin embargo eres una persona abierta. Eso también si no eres retraído, pues, no te escondes en los libros. Muchas gracias por la buena opinión o la gran opinión que tienes acerca de mi persona, Coro, te lo agradezco enormemente. Y tú eres también un gran entrevistador y creo que vas al meollo de la cuestión y te lo agradezco. Pues hombre, yo creo que de eso se trata. Creo que hay que, en los últimos tiempos que corren, y ya hace muchos años, creo que la administración o la fachada o la cara que tiene la administración debe ser diferente. Creo que hay que crear una administración accesible al ciudadano y hasta afable. Entonces yo creo que quizás también por mi forma de ser, por mi carácter, por mi forma de ver las cosas y mi forma de ver el trabajo y mi forma de ver la historia de Portugalete y lo que es Portugalete, lo que ha sido Portugalete. Yo creo que Portugalete siempre ha sido un pueblo de acogida. Que sí. Hemos tenido quizás una gracia especial en ese sentido los portugalujos de ser un pueblo acogedor. Y en ese sentido creo que yo aquí trato de hacer prolongar esa acogida de lo portugalujo, de lo jarrillero. Hombre, luego evidentemente, pues sí es cierto que una cosa es el trato con el público y otra cosa es la investigación callada, la ordenación. Aquí, claro, aquí se exige un trabajo de ordenación muy eficaz. Yo he contado siempre a lo largo del tiempo, durante todos estos más de 36 años y medio que llevo al frente del archivo, desde el año 91 con Nieves González Díez, que es mi ayudante, el ayudante de archivos municipales, y bueno, también hemos tenido mucha suerte con los diferentes equipos de trabajo de carácter temporal que se han venido sucediendo a lo largo del tiempo, con los administrativos, con el personal de INEN Corporaciones Locales, con el personal en la actualidad de la Ambide, y que siempre pues contratamos licenciados en Historia y administrativos fundamentalmente, o ha venido también personal en práctica de las Javerianas aquí. ¿Ah, sí, Sí, he tenido chicas de las Javerianas en prácticas, muy jovencitas algunas, hace muchos años.
personal que luego ha venido a realizar prácticas de archivos también aquí, en el archivo histórico. Claro, os lleváis bien porque tenéis en común la misma pasión, la historia. Tenemos en este caso, la pasión por la historia de Portugalete, la pasión por lo nuestro y la pasión por la historia en general. Y todo esto ha hecho que, evidentemente, pues hayamos creado una posible, supuesta, creo yo, espero, afabilidad y buena acogida al archivo. Es verdad. Luego, bueno, desde el punto de vista de las publicaciones también forma parte nuestra, no solamente el trabajo que haya de ordenación, primero hay que ordenarlo todo bien para que luego la gente pueda venir porque claro, hay un trabajo callado, cerrado, de muchas horas, de años y años de trabajo, muy riguroso, muy ordenado. No, sí, ya se ve, el no hay más que verlo. El orden tiene que presidir, si no tienes un orden en un archivo no es un buen archivo. El archivo lo que se intenta es que lo que se busca, cuando se procede a la búsqueda de recuperación documental, se hallen las cosas, se encuentren las cosas. No solamente para la investigación científica e histórica, sino también para el acceso al archivo administrativo, como he contado anteriormente. Luego, a lo largo del tiempo, tengo que decir, el Ayuntamiento de Portugalete, no estando mi persona, en el pasado también, incluso durante la etapa también de la dictadura, o sea, hay que decirlo, y anteriormente, en los años 20, en los años 30, los programas de festejos han sido, lógicamente, un vehículo para los historiadores e investigadores portugalujos a la hora de, no solamente de divulgar hechos sucedidos, arlotadas de Portugalete, chascarrillos, ¿verdad? Como se sucedió arlotadas, hechos propios de arlotes, ¿verdad? O de los tipos populares portugalujos, sino también trabajos de investigación histórica. Claro, para saber los usos y costumbres del momento. Exactamente. Bueno, aquí siempre ha habido gente preocupada por la historiografía portugaluja. La prueba más evidente es que el premio se llama Mariano Cirga Ingaiztarro porque tuvimos un secretario general, un jurista, que murió de secretario de la Diputación Provincial en aquella época de Guipúzcoa. Él era de Beasain, era Beasaindarra, vino aquí el año 25 y se hizo un portugalujo acérrimo, y hasta el año 41 estuvo de secretario general y realizó una labor historiográfica y ganó premio histórico en Vizcaya. Y de todo esto, sobre todo, se ha encargado muy bien de difundir el mareómetro. Pues sí, efectivamente, como tú muy bien dices, Coro, pues la Fundación El Abra colecciona el mareómetro en la que milito y con muchas ganas y con un gran cariño desde hace muchos años. Comenzamos el año 1995, hemos editado ya 24 tomos destinados a glosar la vida y milagros de la historia de Portugalete, con todo lujo de detalles y también con un aparato gráfico, una profusión de fotografías impresionante, dirigido muy bien por nuestro capitán Rubén Lasallas Núñez. Qué pareja hacéis los dos, que creo que hacemos una gran pareja. En los últimos tiempos, pues claro, el consejo editorial pues se ha ido reduciendo, desgraciadamente, por el fallecimiento, pues por ejemplo, de Iñaki Reguera, de nuestro gran amigo Iñaki Reguera, o de Sabini Piña, o de hecho Bereciartúa, que formaba parte además del consejo inicial de la Fundación El Abra, impulsor, colección del mareómetro. Y bueno, ya sabéis que venimos publicando los cuadernos de temas jarieros ya en número de 6, sobre variados temas de color azulito, y los de color marrón, que son los cuadernos portugalujos, nada más y nada menos que 30. Sí, efectivamente. ¿El año que viene te jubilas? Sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, tengo muchos planes, la verdad es que yo pienso que como todos los jubilados... ¿Por qué nos dejas? ¿Por qué? Bueno, no os dejo, siempre seguiré aquí y siempre colaboraré en lo que, muy gustosamente en todo lo que, cuando vosotros, los medios de comunicación, que siempre me habéis tratado muy bien también, lo mismo los locales, que los vizcaínos o del País Vasco, etcétera, seguiré siempre colaborando. Pero tengo muchas aficiones, me gustan muchas cosas. ¿Vas a seguir estudiando lenguas de los indios norteamericanos? Sí, yo he tenido relación con los indios de Norteamérica, en particular, sobre todo con los Cheyenne del norte, de Montana, con uno de los jefes, que luego falleció desgraciadamente, también con los Lakota, con los indios Lakota. He estudiado también otras lenguas algonquinas, como el Arapaho, por ejemplo. El Cherokee también me gusta mucho. También me gustan mucho las lenguas iroquesas, como el Cherokee, que es una lengua iroquesa del nordeste, entre Canadá y Estados Unidos, de la región de los Grandes Lagos. En fin, la verdad es que hay un filón interesantísimo para mí. ¿Aprovecharás igual para viajar a Norteamérica? Sí, me gusta muchísimo viajar también. Sí, aprovecharé para viajar a Norteamérica, sobre todo el estado de Oklahoma, que está lleno de indios. Desgraciadamente les metieron allí a casi todos en las reservas, etcétera. Pero me gustaría muchísimo, sí, ir allí y ver todo eso de primera mano, in situ. Luego me gustan mucho también las culturas indígenas mesoamericanas también, o del horizonte panperuano, es decir, la cultura incaica o quechua, por supuesto. He estudiado también la lengua náhuatl, el maya, diferentes dialectos mayas, sí, la lengua quechua, por supuesto, los diferentes dialectos quechuas también me gusta. Me gustan mucho todas las lenguas en general, todas las lenguas, sobre todo cuantos más exóticas, mejor. Como el lusitano, el celtibérico, el ibero. Y pasear
pasear por el muelle, vas a pasear por el muelle o Sí, así, como hacen bueno, los jubilados. me encanta pasear por Portugalete, además ahora tengo al perro, al sacurcho de mi hija, que se llama Luca, que tiene 2 años y pico, que es pequeñito, es un caniche poodle, y bueno, pues me veréis por Portugalete paseándole, y bueno, pues espero que en mi jubilación le podré dedicar más tiempo para estar con él, que es muy cariñoso y muy agradecido.